Hola, ¿qué tal amigos de Tintero Blanco? Yo soy Héctor Justin Hernández y estoy aquí de nuevo para traerles una recomendación literaria. Pues antes de empezar con la recomendación de hoy, quisiera pedir unas disculpas por la tardanza para subir un nuevo video. La verdad es que ha sido por mi culpa, ¿no? Por mi responsabilidad de quien graba los videos, porque yo no he podido tener el tiempo suficiente como para poder grabar las últimas semanas. Entonces el canal se quedó un poco como en pausa, ¿no? Maru no ha podido grabarlos porque yo no los he grabado, y nuestro querido editor, que pues espero esté por ahí. Hola editor, si estás por ahí, danos un saludo en la pantalla. Pues no ha podido editarlos porque no hay material, ¿no? Entonces bueno, ya me pude liberar un poco de los tiempos. Entonces pues vamos a volver al canal, ¿no? Estamos preparando el número 9 que saldrá de la revista Tintero Blanco, que saldrá en próximas fechas, y al igual que un par de antologías que esperemos les guste. Entonces pues nada, vayan a seguirnos en nuestras redes sociales, estamos ahí en todos lados. E igual si quieren y pueden, pues déjenos un like, un me gusta a este video, ¿no? Un comentario, y suscríbanse, que nos ayudan mucho a mejorar, ¿no? Nosotros pues aceptamos todo tipo de comentarios, ¿no? Desde los buenos, ¿no? Hasta los constructivos. Entonces, pues estamos encantados de leerlos, contestamos todo. Entonces, pues ahí andamos, ¿no? Entonces, el libro del que les vamos a hablar hoy, del que les voy a hablar hoy, como ya pudieron ver por el título del video, es el nuevo libro de un autor de Guadalajara, Daniel Centeno, que de él ya hemos hablado antes en este canal, ¿no? Por ahí entre los videos hay una recomendación de Maru, que hizo hace un par de años sobre el libro que en ese momento acababa de publicar Daniel Centeno, que fue No hablaremos de muerte a los fantasmas. De repente me van a ver mucho que volteo hacia acá porque no quiero como errar algún dato. Tengo aquí mi pantalla, mis notas, para poder como decir todo lo que tenga que decir. Entonces, el libro anterior de Daniel Centeno fue No hablaremos de muerte a los fantasmas, del que ya reseñó Maru, y tiene otro anterior que se llama, me parece que Puerta Cerrada, pero si lo siguen en Twitter podrán saber que no es un libro que promocione tanto. Entonces vamos a tomar como punto de partida No hablaremos de muerte a los fantasmas. Y como pueden ver por el título de este libro y por el título del otro del que voy a hablar a continuación, que es Rara vez elegimos morir, el tema de la muerte es algo que está allí presente en los libros de este autor. Él mismo dice que escribe death fiction, ¿no? Y claro, es evidente que la muerte es un motor que lo hace crear historias. Sin embargo, a mí me parece que la muerte también es un pretexto para contar otras cosas, ¿no? Para contar otro tipo de historias, otro tipo de temas, ¿no? Que están allí de manera latente en la mayoría de sus cuentos, en la mayoría de sus textos. Entonces, mi reseña en esta ocasión es hablar del libro, pero también hablar cómo la muerte se convierte en otra cosa en la literatura, se encarna, ¿no? Y se vuelve de alguna manera un hilo que nos lleva a otro tema o a otra idea dentro de los libros de este autor, ¿no? Entonces, bueno, si quieren saber más de su anterior libro de cuentos, son cuentos, pueden buscar el video de Maru y van a encontrarlo por ahí, ¿no? Yo les voy a hablar de Rara vez elegimos morir, que fue publicado hace poquísimo, ¿no? Este año, hace un par de meses, ¿no? Entonces está fresco y pues vayan a buscarlo, ¿no? Yo creo que es un libro que vale mucho la pena leer, ¿no? Sobre todo por los cruces genéricos, los cruces de temas y la forma en la que Daniel Centeno va construyendo sus personajes, ¿no? El libro me parece que tiene 6 o 7 cuentos, no estoy mal. Cada uno de ellos tiene como hilo conductor algún rasgo de la muerte, pero no se repiten. Es decir, creo que algo que es muy valioso en este libro de Daniel Centeno es que no hay una repetición en cuanto a la manera de abordar estos temas que a él le interesan, ¿no? Es decir, cada cuento, si bien mantiene un estilo, mantiene una especie de género, ¿no? La forma de explorarlo es diferente. Cada uno abre una puerta hacia un mundo distinto, y creo que eso es lo que lo vuelve ameno a la hora de leerlo, ¿no? El primer cuento de ellos, que es Melodía de Difuntos, es uno de mis favoritos, que habla sobre un par de niños, ¿no? Que después crecen y cada uno de ellos puede escuchar la música de las personas. En este mundo se escucha la música de las personas. Las personas emiten una especie como de música. El narrador de alguna forma escucha o tiene una conexión con una niña. Y cuando ambos crecen, ¿no? De alguna forma
pues su relación se rompe y también esta música que se creó de alguna forma entre ellos dos. Creo que esa cuestión, no quiero ahondar más en el cuento porque me parece sería como arruinar un poco cómo ir descubriendo estos mundos que nos va creando el autor, pero sí quisiera como decir que ahí está, por ejemplo, en esta cuestión de la pérdida, del alejamiento de los dos personajes, está ahí uno de los asuntos centrales del libro, ¿no? El segundo cuento y varios otros de ellos, como Árboles de Utilería y La Canción de Baruch, etcétera, hablan sobre la pérdida, ¿no? Evidentemente, el tema de la muerte tiene que ver con la pérdida, con el dejar ir, pero la pérdida de la que se habla en estos cuentos no siempre tiene que ver con la muerte. Es decir, no siempre tiene que ver con una trascendencia de tipo, digámoslo, del final de los días. Quizás la de La Canción de Baruch sí, pero en la mayoría de ellos, o en estos textos en donde aparece este tema que es el de la pérdida, muchas veces más que la muerte física se trata de una muerte simbólica o una muerte de significado del personaje, ¿no? Es decir, hay un yo que narra o un personaje protagonista que narra a los otros, que vive su historia, y cuando llegamos al final de los cuentos o de algún cuento, sobre todo este de Melodía de Difuntos, el de La Psicología de un Telépata y el de Árboles de Utilería, cuando llegamos al final del texto nos damos cuenta que de alguna forma se clausura una parte de ese ser, de esa entidad protagonista del cuento. Y al clausurarse esa parte de esa entidad protagonista, hay una muerte simbólica de ese otro con el cual se crea una relación. Y hablando de esto, del otro que se crea en la relación del yo que cuenta las historias o que vive las historias, me parece que ahí está justamente otro de los temas centrales de este libro, que es el de la amistad, ¿no? Inclusive al principio hay un epígrafe que habla sobre cómo está dedicado el libro a las amistades, ¿no? Justamente me parece que el tema de la amistad en relación con la pérdida y en relación con la muerte está ahí permeando todo el libro, ¿no? Son, en la mayoría de los casos, los cuentos, si no es que todos, son dos personajes que se encuentran, que mantienen una relación de amistad durante algún tiempo, que a veces tiene tintes amorosos, ¿no? A veces solamente tiene tintes amorosos románticos, ¿no? Y a veces solamente tiene tintes de amor fraternal, ¿no? De amor, de amistad. Y esta amistad que se construye entre dos personajes que se encuentran tiene un momento de suma fuerza, es decir, hay un momento en los cuentos, en la mayoría de ellos o en todos, en que los personajes parecen complementados de manera profunda y después se separan, ¿no? Por alguna razón ellos se alejan y hay una imposibilidad de acercarse a ese otro que en algún momento casi llegó a formar parte del yo que está hablando. Entonces, en la relación entre un yo y en un tú, en ese diálogo, en esa tensión que hay entre dos lados, me parece que es donde se encuentra una buena parte de el interés que puede despertar este libro, ¿no? Es decir, claro, la muerte es un tema que nos atrae, es un tema que nos interesa, pero a la hora de leerlo, a la hora de abrir el libro y explorar sus cuentos, me parece que lo que realmente está allí presente, lo que palpita es la cuestión de las amistades, el amor, ¿no? La tensión entre dos personas y la constitución que hay, ¿no? Este diálogo que se crea entre un yo y un tú, que va y viene, ¿no? Que crea una especie de circuito en donde nos comunicamos, ¿no? Y de alguna forma compartimos una parte de nuestra vida. Entonces, esto me lleva a hablar de un tema que a mí me encanta, que a mí me fascina, que es el tema de la ternura. Yo creo que la ternura es también un motivo en la literatura, ¿no? O sea, es decir, muchas veces la violencia es un motivo en la literatura, muchas veces el romance es un motivo en la literatura, pero generalmente vemos o solemos ver los polos en lo literario como polos muy alejados, ¿no? Si es un texto romántico, solo va a ser romántico; si es una comedia, solo va a ser comedia; si es un tema sobre la violencia o un tema trágico o dramático, solo va a ser trágico-dramático, o puede haber de repente por ahí como combinaciones como el melodrama, etc. Pero la ternura generalmente es una parte de este prisma que se suele olvidar, ¿no? Se suele dejar fuera. Y a mí me parece que la ternura también
es una forma de crear que nos acerca a lo poético, que nos acerca a ese descubrimiento que nos permite la literatura, que es un encuentro de nosotros con el texto y lo que el texto nos está significando en nuestra historia y en nuestra mente, ¿no? En nuestra vida personal. Entonces creo que justamente algo que valoro mucho de este libro es la cuestión de la ternura. Me parece que está allí presente, que brilla, ¿no? Que brilla a lo largo de las páginas, e inclusive en los momentos más dolorosos la ternura está allí. Y quiero leer un párrafo como para dejar claro esto a lo que me refiero de la ternura. Forma parte del cuento La muerte son los otros, que a mí me encantó, ¿no? Dice: cuando sus compañeros hallaron a David llorando, él les dijo que por favor no se fueran, que se acercaran, que necesitaba un abrazo. Su corazón latía como nunca antes, su cuerpo entero temblaba y le pedía recostarse en el suelo una vez más. Tenía mucho miedo, más miedo que en toda su vida, pero no era a ellos a quienes les temía así, no era esa la causa de sus lágrimas. Por un momento, unos minutos apenas, quizá menos, quizá solo un muy buen minuto, David quiso sentir a sus compañeros, el tacto de su cuerpo, la presión de los músculos encontrándose en silencio, su calor evaporando el agua. Ahí está un sentido de lo bello, de lo hermoso, del contacto humano, del encuentro con ese otro, que a mí me parece muy bello en los cuentos de Daniel Centeno. Entonces, no quisiera como agotar y contarles de qué va cada cuento. Aparte de Melodía de Difuntos, otro que me gustó mucho es justamente Árboles de Utilería, que es sobre un chico que su vida se la pasa bromeando hasta que un día se encuentra con un compañero suyo que de alguna forma lo pone en aprietos, ¿no? Y es violento con él, y este chico que se la pasa bromeando no sabe cómo tratarlo, ¿no? Me gustó también mucho la psicología de un telépata, sobre todo por la cuestión del deseo que hay en el protagonista, que es un deseo no nada más de amistad, sino también hay una cuestión erótica que está allí presente con un compañero al principio del cuento, ¿no? Que me gusta cómo está construido. Y el de la muerte está en el acta, que es un texto muy ingenioso en la cual una mujer descubre que puede, al modificar las actas de defunción o de nacimiento de las personas, puede manipular que las personas no hayan nacido o bien que no hayan muerto, ¿no? Entonces, con base en eso, hace una serie de movimientos con personas alrededor de ella que la llevan a tomar una decisión al respecto de esta habilidad o este poder que ella desarrolla, ¿no? Entonces, como se pueden dar cuenta, ¿no? Los cuentos involucran, ¿no? Como personajes, de alguna manera, en su relación con ese otro y en el descubrimiento de esa particularidad que los hace diferentes, o de esa cuestión que hace que su mundo sea diferente al nuestro, por ejemplo, se explote, ¿no? La idea. Voy a decirlo de otra manera. Las peculiaridades de esos mundos en cada uno de los cuentos. Por ejemplo, el hecho de que cada persona emita una canción, el hecho de que haya un telépata, el hecho de que Baruch, por ejemplo, pueda comunicarse con las aves. Este giro, ¿no? Que hace diferente los cuentos de Daniel Centeno al del mundo real, ¿no? Se conjugan con la historia de las personas que están hablando, digámoslo, en cada uno de esos cuentos, o que están protagonizando cada uno de esos cuentos, y de alguna manera este giro o esta cuestión fantástica, no la quiero llamar plenamente fantástica, pero es una cuestión que sale de la realidad, que no es totalmente realista, ¿no? Me parece que se conjuga en la historia de una manera quizás estrecha, ¿no? Entonces creo que justamente otro de los rasgos que quiero destacar del libro es cómo la idea, digámoslo, el novum, si es que lo queremos ver desde el punto de vista de la teoría, que presupone o que pone sobre la mesa Daniel Centeno en cada uno de los cuentos, se amalgama de una manera muy particular y muy estrecha con las historias personales de los protagonistas. En ese sentido, no hay solamente un telón de fondo que está allí ocurriendo mientras viven sus historias de cada uno de los personajes. Es decir, no es solamente las ideas de los cuentos, el hecho de que haya un telépata, el hecho de la música, no solamente un pretexto, no solamente una curiosidad, sino que se vuelve una parte importante para que la historia se complete y para que aquella sensación de ternura, aquella sensación
quizás de poesía, ¿no? Del sentimiento poético, de la poeticidad, se conjugue o se cierre, se termine de crear en el interior del lector, ¿no? Entonces, a mí me encantó este libro, se los recomiendo mucho, vayan a buscarlo, que está todavía disponible, y vayan a seguir también a Daniel Centeno en sus redes sociales, que seguramente lo pueden encontrar por ahí. Pues nosotros nos vemos aquí la siguiente semana con una recomendación random. Voy a estar hablando de una película, ¿no? Entonces, pues nos vemos aquí. Hasta la próxima.